Luis. Protagonista es don Rafael Centenera a lo largo del día de hoy. Puedo explicar cómo se gestionan las cosas en un territorio y por qué. En España en total hay prácticamente unos 900.000 corzos, que es una cifra importantísima. No ha seguido creciendo porque entró la cepenemia en Asturias, y en Asturias, León y ahora en parte de Soria y Burgos va para abajo. Y va para abajo porque no se hizo el trabajo de descaste. Esta es la serie histórica de capturas de corzo en España. Como veréis, ha ido creciendo conforme ha crecido la población. Se estabilizó en 2018-19, hay una pequeña bajada como consecuencia de la pandemia, sobre todo de 2019-20, que en vez de seguir creciendo baja, y ha seguido creciendo, sigue creciendo. Ahí hay unos 80.000 corzos al año ahora mismo, ¿vale? No llega, y de los cuales la mayoría son machos, unos 45.000, y luego 30.000 hembras. Esto es las densidades de corzo de Cataluña, esto es un trabajo, eso es trabajo del seguimiento del cabirol que tenéis en la comunidad autónoma. Como vemos que empezando por aquí arriba ha ido extendiéndose y ahora prácticamente donde haya un poco de monte tenéis corzo. Estas son las capturas de cabirol hasta 2022-23, que son 14.000 corzos. Estamos hablando de una población de 80.000 corzos, que quiere decir que hay 40.000 hembras, estamos por la mitad. Estamos por debajo de la mitad de lo que habría que matar. Básicamente aquí lo que faltan son las hembras, muchas hembras y sobre todo que los machos sean verdad los que se cazan. Pero bueno, eso es un problema que tienen que arreglar estos señores y la responsabilidad de los españoles, que esa mejor no entramos. Hay que entender a los corzos son comedores selectivos, son territoriales y defienden su casa frente a otros individuos, ¿vale? Tienen una alta tasa de reposición cuando están bien alimentados, 2 crías por año. De hecho, el valor óptimo de crías por año en octubre ahora tiene que ser 1,1, 1,2. Si ese valor está muy por debajo, quiere decir que tienes un problema. De hecho, os voy a pedir a todos los que salgáis esta tarde a cazar que contéis hembras y crías. Y cuando terminéis me digáis, he visto 7 hembras y 14 crías, o 7 hembras y 2 crías. Porque eso te va a dar un poco la idea de dónde estamos en el coto. Si pueden se quedan donde nacieron, pero si la presión demográfica es alta, los primeros en emigrar son los más fuertes. Es decir, si yo no hago una buena gestión, los mejores machos del coto se van a pirar. Aquí son muchas hectáreas y me da igual que se vaya de aquí a este otro lado, pero imaginaros un coto de 2.000 hectáreas, si yo no hago buena gestión, los mejores machos se me van y son los que mueren atropellados en las carreteras. Al contrario de lo que pensamos, que el mejor macho echa lo demás y se queda así. No, el que ya está aquí, se queda aquí. Pero el jovencito que tú tienes potencial para dentro de 3 años, ese que te iba a dar una gran cuerna, se va al vecino. De hecho, los mejores corzos de España hoy se cazan en Teruel. ¿Por qué? Porque llegaban a un territorio virgen, con toda la alimentación para ellos solitos, sin competencia de nadie. Este año 2025 está dando los mejores trofeos que han existido nunca. Y eso tiene una base, que es la alimentación. El año 2019 hubo una bellota brutal, eso quiere decir que las hembras cogieron mucho peso. El año 2020 fue una primavera excepcional y dio unos corcitos de primer año gordos y hoy cumplen 5 años. Guay, Luis. Esto es un trabajo que hizo Hoffman en un libro sobre los antílopes en África, que hace una distribución de cómo son los distintos rumiantes, qué comen y cómo funcionan. Aquí tenéis el corzo está aquí, en este lado de la esta, y al otro lado al final tenéis la vaca. Para que entendáis, son animales distintos. El estómago de un corzo en comparación con su tamaño es muy pequeño. Como consecuencia tiene que comer muchas veces al día. De hecho, un corzo viene a comer 12 veces al día. Periodos muy cortitos, se levanta, da 2 pasos, come 3 trocitos, se vuelve a tumbar y se... Y en cambio, el caso más paradigmático de la vaca o la oveja es que comen 3 veces al día. El ciervo, si os fijáis, está casi entre los pastadores. ¿Por qué? Porque tiene mucho estómago. Y de hecho el ciervo, si puede, come hierba. Cuando la hierba se seca, ¿qué hace? Se va a comer el monte. Y cuando empieza a comerse el monte, se come la comida de este.
porque este no puede comer hierba. Sí se come la primavera, los brotes tiernos del cereal, y eso hace que en los sitios donde hay cereal pase muy buen invierno, pero en cuanto el cereal espiga, monte. De ahí que cuando hay mucho venado, y cuando digo mucho venado es que ves un venado de vez en cuando, el que paga el pato es el corzo, porque el venado come su comida y luego levanta la cabeza y se pone a comer la comida del corzo, y se la come hasta 2 metros de altura, y el corzo llega a 1 metro y pico, con lo cual muy baja densidad de venado acaba haciendo que el corzo desaparezca. Estos son los principios básicos de gestión. Esta es la curva de crecimiento de una población de corzos. Cuando aparecen en un territorio, el crecimiento anual es muy pequeño, va pasando el tiempo y crece muy poco porque hay muy pocas madres. Llega un momento que coge velocidad, y coge una velocidad de la que notas el crecimiento de la población de año a año. Esa velocidad va subiendo y en un momento dado, a partir de aquí, empieza a ralentizarse el crecimiento. Sigue creciendo porque hay muchísimas madres, pero cada vez menos, hasta que llega un momento que ya no crece. En ese máximo lo que tenemos es a la población en un equilibrio inestable, enferma, sin capacidad de cría y sin poder desarrollar el potencial de los cuernos. Esta es la curva de crecimiento, aquí tienes nacimientos y mortalidad según te vas acercando acá. Cuando llegas acá se igualan. Esto quiere decir que todo lo que nace se muere o emigra, porque hay 2 fuerzas, la de nacimiento y inmigración, mortalidad y emigración. Y aquí tienes lo que pasa con la vegetación, es decir, la comida de los bichos y el número de corzos o ciervos, ¿vale? Cuando llega un momento que suben, a partir de aquí empiezan a caer los ciervos porque se han cargado la vegetación. Pero ojo, la vegetación se queda deteriorada. Con el corzo no nos preocupa mucho porque estamos hablando de un animal que come muy poquito. Pero yo he visto fincas con exceso de corzos, con una línea de monte de aquí al suelo que no había una sola hoja viva. En el venado es más fácil porque lo ves, llegan a este nivel, pero en el corzo hay que verlo, pero se ve. Y es verdad que una vez que deterioras el monte tarda mucho en recuperarse. Esas fincas de Andalucía o de Ciudad Real, con exceso de ciervos, lo primero que les ha pasado es que la biodiversidad ha caído en picado, porque un 30 o un 40% de las plantas llegan a desaparecer. Abundancia y tamaño de trofeos, evolución de la población. Cuando estamos aquí, baja densidad, tenemos muy grandes trofeos, que es lo que le pasó al corzo en Teruel cuando llegó. Cuando llegamos aquí hay máxima productividad y todavía son buenos los trofeos. Pero en cuanto pasamos de aquí, máxima abundancia, vemos muchos corzos, pero los trofeos son muy malos. Para poder gestionar correctamente una población de corzos hay que conocer cuántos individuos hay. Eso es muy difícil, pero por lo menos puedo tener una idea de por dónde voy. Y hay que saber cuál es la relación con el medio y en función de esos datos y nuestros objetivos fijar los cupos de caza, ¿vale? Gestionar bien es hacer un censo serio cada 5 o 6 años para hacer un plan técnico, por ejemplo, hacer un seguimiento todos los años para saber si sube o baja, por ejemplo, con recorridos a pie o en coche, en marzo, que es cuando mejor se cuentan, y tienes una idea de si tengo más o menos corzos. Verificación de los daños a la vegetación, si solo hay corzo y yo veo daños en la vegetación, sé que son ellos. Toma de datos biométricos, pesar los animales cuando los cazas, para que saber si tengo bichos que pesan como Dios manda o no. Ver las otras competencias que tengo, si tengo mucha vaca, tengo mucha oveja, tengo ciervo, y puedo, por supuesto, poner medidas para esto, hacerles siembra de esparceta, hacerles un montón de cosas. Y en caza fijo un cupo inicial y empiezo a trabajar, y empiezo a ver cómo va ese cupo, ¿vale? Y ese cupo cada 3 años lo modifico en función de los datos que me da esto, y de los otros índices que tomo. Y luego, por supuesto, puedo hacer medidas para mejorar la caza, como poner torretas, abrir cortafuegos, abrir claros, ¿vale? La distribución de cupos en función del punto respecto a acá, ¿vale? Si yo tengo una población que se acaba de instalar, sí cazo más machos que hembras, porque mi objetivo es llegar aquí. Cuando estoy aquí, mismo número de machos que de hembras, eso es impepinable. Y cuando paso para arriba, cazo mucho menos machos y muchísimas más hembras. Esto es 2 estrategias diferentes de explotación en una población de corzos. Imaginaros que estas 36.000 hectáreas, en vez de llevarlas cazadores de trofeo, las llevan sociedades de cazadores. ¿Qué quieren? Muchos bichos. ¿Les interesa estar aquí? Porque les preocupa menos la calidad del trofeo. Lo que quieren es que salgas y veas bichos y puedas matar corzos. Pero una cazador de trofeos o un sitio como vosotros, lo que os interesa es estar aquí abajo. Tengo un grupo bajo centrado en machos trofeo y luego mato el mismo número de machos de hembras. Guay, Luis. Consecuencias de no matar hembras, ¿vale? Solo machos. Digo, si solo se abaten machos, el resultado es siempre el mismo, saturación del medio. Si yo voy quitando machos y no quito hembras, aquello se va llenando.
Y al final llegó acá, a la saturación del medio, por culpa de las hembras. Poco a poco las hembras van superando el número de machos y se rompe el sex ratio. Normalmente hay una diferencia entre machos y hembras porque ellas son más longevas, no tienen que pelearse por el trofeo, la lactancia pues te quema un poquito, pero tampoco es una barbaridad. Pero los machos, es muy raro encontrar machos de más de 7 años, 8 años en la naturaleza. Y hembras de 10 y 11 años, bastante normal, ¿vale? Como son las que crían, la población siempre llega a capacidad de carga, con lo que el incremento anual se detiene. Tengo muchísimos machos, no hay renta anual, y tengo muchas hembras. Lo poco que quita, lo compensa, pero no tengo un verdadero interés del capital que yo tengo, porque se lo está comiendo la naturaleza. Pasa. Si la caza de machos continúa, la desviación de sexos prosigue sin que la población aumente, lo que significa menos machos. Es decir, si yo sigo insistiendo en matar machos y no hembras, el vaso está lleno, pero cada vez hay menos aceite de machos y mucha más agua de hembras. Dale. El tamaño de los individuos desciende por no poder acceder al alimento de calidad, menos crías y aumento la mortalidad. Cuando yo tengo muchos corzos, las hembras tienen dos estrategias: parir menos o parir menos cantidad y parir bichos más pequeños. Cuando viene una primavera con mucha agua, los que nos gusta el corzo estamos preocupados, porque van a pasar frío. Depende. Si el corzo tiene una madre grande, con buena leche y con mucha nata, consecuencia de comer muy bien, le da igual estar empapado todo el día porque su calor natural lo mantiene vivo. Pero si la cría ha nacido desnutrida y su madre no accede a alimento de calidad, esa cría, a la primera tormenta gorda, se muere. Por eso en septiembre, octubre, cuando ya las crías han pasado el periodo crítico, es muy fácil de ver si estamos por encima de la capacidad de carga o por debajo. Porque tú cuentas número de cría por hembra y te dice claramente lo que ha pasado. Aquí no hay depredadores más allá del zorro, pero el zorro es parte del juego, o sea que no te va a cambiar el ratio de crías hembras. Si tuviéramos miles de lobos, hablábamos de otra cosa, pero no es el caso, ¿vale? Y los trofeos se reducen de tamaño, porque la cuerna es una parte superflua del animal, no es necesaria para la supervivencia. Y además, como tengas muchas hembras, vas a tener problemas sanitarios y parasitosis. La mosca cepenemia es inherente al corzo, es parte de la existencia del corzo. La hay en toda Europa. El problema es que se mantienen densidades como Dios manda. Es que aquí nos hemos olvidado de gestionar. Y claro, cuando la mosca entra en un sitio donde hay muy buena gestión, ¿te puede hacer daño? Sí. Pero hay una fase entre la larva 1 y la larva 2 que se controla por inmunosupresión. Si el animal está fuerte y tiene muchos anticuerpos y es capaz de hacer que no todas las larvas pasen a larva 2, y con lo cual tiene una carga parasitaria baja. Pero si el animal está débil, de cada 10 larvas pasan 10 y acaba con la garganta llena de larvas. Y eso los mata, o los pone a merced del zorro. Ya ves tú qué hace el zorro comiéndose un corzo adulto, pues se los comen. Asturias es un páramo para los corzos, en términos alimenticios, porque el corzo, la hierba verde, lo justo. Lo que quiere es el rosal, el brote de roble, el brote de quercina, pero la hierba. Y entonces, claro, los de Asturias decían, no, que hay comida de sobra. Digo, no. Guay, Luis. Este es el mapa de la situación de la presencia de cepenemia en corzos por comunidad autónoma. Aquí en Cataluña es un 53%. O sea, la mitad de los corzos que se han analizado, no son muchos, estaban parasitados. De hecho, lo que yo hago con todos los corzos y todas las corzas que cazo es meterlas en una bolsita, llamar a la ACE, me los recogen el lunes por la mañana, se lo llevan a Galicia, me analizan los corzos, los gusanos que tienen y me dan un reporte. Yo así sé si mi coto tiene o no tiene. El coto de Zaragoza, donde cazo a menudo, el año pasado descubrimos ya la primera con cepenemia. Bueno, pues lo que vamos a hacer es, este año, de 2 jornadas de corza, vamos a dar una montería de jabalí corza y 3 jornadas de corzas, para pasar de matar 10-15 corzas a matar 25-30, porque sabemos que es el método. Pero esta es una gráfica que he hecho yo con los datos de captura de todas las provincias donde no había cepedemia y las provincias donde hay cepenemia. Y tú ves que estas provincias que venían subiendo paralelas, aquí se separan. Y esto es porque parte del cupo se lo está comiendo la mosca. Está impidiendo que la población crezca, porque te la ha reducido
y se la ha comido, ¿vale? Esto es un esquema de la evolución neuronal de dos poblaciones, para que lo entendáis, lo de los intereses. En un coto de 2.400 hectáreas, ¿vale? Con una capacidad de carga de 22 corzos por cada 100 hectáreas. 22 corzos por cada 100 hectáreas es cuando ya llevan sufriendo años, ¿vale? Bueno, si yo tengo 7 corzos por cada 100 hectáreas, esta gráfica lo que me dice es que tengo 41 nuevos individuos cazables al año. Y si tengo 20 corzos por cada 100 hectáreas, que tengo 480 corzos, al final tengo 3 individuos nuevos al año. Todavía no he llegado a la capacidad de carga. Luego, ¿dónde quiero estar yo? Yo quiero estar aquí. Yo quiero estar aquí. Pero esto exige que de las crías 54 tengo que quitar 25 hembras y 25 machos. Porque si solo quito los machos, acabo aquí. Tú, cuando tomas la decisión de quitar una hembra, quitas esa hembra y toda su descendencia presente y futura, porque lo que buscas es controlar la población. Con lo cual, éticamente, lo ideal es diciembre, enero, febrero, o septiembre a febrero, pero si no te queda otra, quita hembras, porque las consecuencias de dejarlas ya habéis visto que no son muy buenas. ¿Por qué es necesario? Porque si no se matan hembras, la población sigue creciendo de forma continua, sobrepasando tarde o temprano la capacidad óptima de carga. Cuanto más cerca de la capacidad de carga, mayores son los impactos en la población, trofeos, productividad y los riesgos asociados. Cuantos más corzos tengo en un coto, más problemas de todo tipo tengo. Y eso no os interesa ni a vosotros, ni a los payeses, ni a la autoridad, ¿vale? Ni a los corzos, por supuesto. Y sobre todo porque tengo que cazar corzas para mantener un equilibrio de sexos, porque lo ideal es que no tenga tantas corzas que cualquier macho pueda entrar en la reproducción, sino que sean los mejores. Si yo tengo un equilibrio de sexos, los corcitos del año o de 2 años, pues no se van a reproducir. Porque es que si no puede ocurrir que acceda a la reproducción el hijo de la corza que tenemos en el sitio. Porque como nos hemos cazado los machos, pues resulta que se queda solo, por lo tanto hay que hacer. Y luego, como ampliación de la oferta cinegética, si es que es divertidísimo. O sea, y a mí sigue poniéndome nervioso cazar corzas y me permite hacer cosas que de otra manera no haría. Yo no se me ocurre tirar un corzo a 300 metros y en cambio una corza, cuando estás haciendo, como digo yo, cooling, digo corza para abajo, ¿vale? Pero con los machos no, a mí con los machos me gusta ir de tú a tú y cazarlo a 150 metros, 100 metros. O sea, tirar un corzo a más de 250 metros me parece una ordinariedad desde el punto de vista de un cazador honrado. No, y aquí hay más de uno que seguro que dice, ¡ah, 500 metros! Bueno, bien. Para eso está la caza de montaña en Kirguistán, que hay que empezar en 450 metros, pero no aquí. Y luego te permite conocer el estado de nuestra población respecto al medio ambiente, porque puedes sacar bioindicadores. Vale, eso ya es para nota. Pasa. Y este es un esquema de gestión del corzo si conociéramos la capacidad de carga. Esta la podemos saber más o menos en función de cómo están respondiendo los ratios, ahora lo veréis. En definitiva, que la capacidad de carga es superior, hay que matar muchas hembras. Que la capacidad de carga es inferior, matamos menos. Que no sé la capacidad de carga, pues pongo un cupo y empiezo a pesar bichos, y a medir, y a tomar datos. Si los pesos y fertilidad son altos, pues sigo con el mismo cupo. Si son bajos, más caña, ¿vale? Valores óptimos en una población de corzos. Lo que tenemos que tender es a un set ratio de un macho por 1,4 hembras. Si este valor está en 2, 3, 4 o 5, tengo un problema de sobreabundancia de corzas que hay que quitar, ¿vale? Ratio de crías por hembra. Lo suyo es 1,2. Ahora en octubre, septiembre-octubre, que por cada hembra yo tenga 1,2 crías. Ahí me da igual si son del año pasado o de este, yo cuento hembras, ¿vale? Daros cuenta que una hembra adulta desde su tercer año te pare 2 crías permanentemente hasta que se muere casi. El primer año paren una cría, pero claro, tú tienes hembras del año anterior que este año no han parido normalmente, por eso 1,2. Si ese valor me baja a 0,8, es que ya he pasado la línea de óptima. Y si se te va a 0,5 o 0,3, 30, 0,6, a expuertas. Pim, 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 ¿vale? Y el índice kilométrico de abundancia es la relación directamente con la densidad. Si tengo muchos corzos, cuando yo voy en recorrido cuento más corzos. Y además está demostrado que cuanto más corzo tengo, más de esto hay. Evidentemente, las decisiones se toman después de 3 años. ¿Por qué? Porque me puede venir una primavera extraña, salir a contar corzos y cuente menos.
Por eso hay que coger 3 años seguidos. Y si después de 3 años veo que la cosa va para arriba, digo, la presión que estoy poniendo no está impidiendo que crezcan. ¿Están bien los ratios? Puedo dejar que crezcan. ¿Están mal? Tengo que aumentar la presión. Guay, Luis. Por supuesto podemos hacer mejoras en el medio, pues plantarles esparceta, que te ayudan a la caza y al abesto, hacer cerramientos en sitios donde hay mucha caza de venado, con puertas de 22 centímetros de ancho y 80 de alto, que solo pasa el corzo, y tú le das de comer ahí. Suministro de agua donde falta, y un poco lo que hay. Criterio selectivo, que sea hembra. De verdad, que sea hembra. O sea, no os queméis la cabeza. Si tiene el penacho blanco aquí, tiro. No miréis a la cabeza en enero, febrero, ni de coña. Yo llevo cazando hembras 25 años. He matado 4 machos, confundiéndolos con hembras. Y me considero un especialista. Pero cometes el error. Como no te fijes en esto, cometes el error. Este penacho, ese pincelito, no lo tienen los machos. Y ese pincelito, cuando se deben cazar, que es en enero o febrero, haces así a 800 metros y dices una hembra, 2 hembras y un macho. Solo por eso. Entonces, ahí no te equivocas nunca. Como tenga eso, es hembra, ¿vale? Los austriacos, que nos llevan kilómetros, matan 1/3 de machos, 1/3 de hembras y 1/3 de crías. Y no solo matan y reportan, es que las crías las reportan por sexo. Y tú ves las estadísticas de caza de Austria, y tienes tus machos, tus hembras, y tus crías macho y tus crías hembra. Un corzo coge su peso de adulto con 1 año y medio. Entonces, en febrero, donde están bien alimentados, ya te cuesta un poquito, ¿vale? Por eso las crías se cuentan en el mes de septiembre-octubre, porque ahí no hay duda. O sea, tú ves una cría y una hembra y no hay duda. Y esto es preguntas. Que el tema de la gestión de hembra es importante bajar la densidad. Sí. O sea, y los ratios, ¿cómo los marcas? ¿Con qué herramientas los Yo lo mido en primavera. En primavera, un coto bien gestionado, en primavera tienes que tener, en el mes de marzo, pues 10, 12 salidas, mínimo 20 kilómetros por cada 20.000 hectáreas. Digo, por cada 20.000 hectáreas, por cada 10 kilómetros por cada 10.000 hectáreas. ¿10 individuos? No, 10 kilómetros recorridos por cada 1.000 hectáreas. Por cada 1000 hectáreas. Sí. ¿Te da ratios? Y con eso tú apuntas machos, hembras, crías y obtienes el ratio. Divides el número de hembras adultas por el de machos adultos y te da, pues 3 hembras adultas por macho. Salimos y vemos 10 hembras, 10 madres y 2 crías. Estamos jodidos. O sea, Empezar a pegar tiro. Exacto. Y este año es excepcional. Venimos de una primavera, de un otoño buenísimo de bellota, no sé aquí, pero en un año muy bueno de bellota, y eso les ha dado una grasa para el invierno estupendo, y una primavera fantástica porque llovió cuando tenía que llover. Ahí tenemos los incendios que tenemos, una primavera con pasto así de alto, pues son bombas de relojería. Entonces, si tú haces ese trabajo este fin de semana, y cuando llegamos al domingo me decís, mira, yo he visto 14 hembras y 3 crías, yo he visto 14 crías y 2 hembras, bueno, se suma todo, y te da un pim. Lo ideal, hacerlo en octubre, porque ya has avanzado un poquito más, y las crías se ven mejor en octubre, pero bueno, ahora es un buen momento para empezar a hacer ese trabajo. Aquí, al estar limitados con el número de hembras que hay que tirar, igual habría que tirar más de las que tenemos permitidas. Entonces, de las que tenemos permitidas, ¿cuáles son las que... Las madres reproductoras, que son las que nosotros parimos, nosotros decidimos. O sea, si solo tienes un cupo de una hembra cada 100 hectáreas, que sería lo razonable si la densidad es más o menos buena, que sería, ¿cuántas tenéis? 70 hembras en todo el cupo. Hembras. Bueno, pues si no matas 75 hembras es para matarte. Guay, Luis.